Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a este su programa, Alimento para mi Espíritu. Hoy vamos a continuar con el tema de los rudimentos de la fe. Y dentro de ese tema vamos a hablar del perdón. Ese es el tema que hoy tenemos preparado. Pero antes de entrar ya en materia, los quiero invitar a que hagamos una reflexión. Cada una de las personas que hoy me escucha, cada una de las personas que está en sintonía, es creyente, es cristiana. Y estamos en unas circunstancias muy especiales en este momento en nuestro mundo. Y de todos es conocido el tema de la pandemia. Pero tenemos que ser claros y entender que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de ser luz en este mundo, de ser quienes llevemos una voz de tranquilidad, de aliento, de fe y de esperanza a nuestros hermanos. Por eso los invito a que cada uno en nuestras oraciones pidamos al Señor primero que el Espíritu Santo para que podamos cumplir esa responsabilidad de ser luz en el mundo. Creo que es el momento específico, cuando las tinieblas se ciernen sobre el mundo, cuando las cosas no están bien, cuando hay una situación tan grave en el mundo, es el tiempo en que los hijos de Dios se tienen que manifestar. Y tenemos que hacerlo con la convicción, con la fe, ¿verdad?, de que somos hijos de Dios y que en nosotros y en nuestra oración y en nuestra relación con Dios, nosotros podemos cambiar el resultado de las cosas que ocurren en el mundo. Tengamos fe, tengamos esperanza, tengamos confianza, no nos dejemos vencer del miedo, de la desesperación ni de la anarquía que suelen producir este tipo de situaciones en el mundo. Nosotros somos hijos de Dios y por tanto somos personas de fe, de confianza, y por eso los invito a que asumamos esa responsabilidad que hoy tenemos. Hoy se nos brinda la oportunidad de tener estos medios y que a pesar del confinamiento en el que estamos podamos compartir la palabra del Señor. Eh, yo les quiero recordar que los videos se están subiendo al canal de YouTube Alimento para mi Espíritu. Usted los puede repetir y ver las veces que usted quiera a través del canal de YouTube. Lo invito a que le dé like, el me gusta, comente o nos comparta sus preguntas a través de este medio o a través del WhatsApp en el transcurso de la semana. Mi WhatsApp es 301-712-3942. Quiero empezar, antes de entrar en el tema específico de hoy, responder una pregunta que quedó pendiente la semana pasada y fue la que nos hizo el hermano Sebastián. Él nos preguntaba sobre si una persona que no asiste a una congregación, a una iglesia, podía estudiar seminario o instituto bíblico. La verdad es que normalmente los seminarios están adjuntos o nacen de los concilios que hoy existen. Normalmente los concilios son los que organizan los seminarios, los institutos bíblicos. Existen universidades, existen algunas universidades independientes a nivel nacional o a nivel internacional de los concilios, pero ellos solicitan información de a qué concilio pertenecen y dónde usted hizo los primeros rudimentos, o sea, los discipulados, el liderazgo, el servicio. Normalmente los concilios y los seminarios solicitan información a través de una carta que usted debe adjuntar como aspirante a estudiar en un seminario, en un instituto bíblico, de su pastor, donde conste el tiempo de servicio que usted ha llevado en la iglesia, el tiempo que ha trabajado como líder y los discipulados de formación, discipulados de bautismo, los discipulados de capacitación para ser servidor o para ser líder. Entonces normalmente los concilios envían esta información a los seminarios y entonces así es que se permite que las personas estudien en un
seminario bíblico. Esto con un propósito, que las personas hayan dado testimonio de su servicio y de su liderazgo en la iglesia para que puedan acceder al nivel superior, sea hacer seminario y hacer liderazgo es como hacer la universidad en el nivel teológico. Espero que así le haya respondido al hermano Sebastián. Entramos al tema. El título del tema de hoy es el perdón de Dios versus el perdón del ser humano, de nosotros. Es una comparación que queremos hacer sobre cómo perdona Dios y cómo solemos perdonar nosotros como seres humanos. Pero para poder llegar a esta comparación tenemos que hablar hoy de la teología del perdón. Y hoy vamos a tratar el tema de lo que es la teología del perdón, y la semana entrante, ya con ese conocimiento, haremos la comparación de cómo perdona Dios y cómo perdonamos nosotros. Entonces vamos a empezar con la teología del perdón, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña sobre el perdón. La palabra perdonar es una palabra griega que afiemi, que significa dejar ir o abandonar. Dejar ir o abandonar es más o menos la traducción de esa palabra griega. ¿Cómo se origina o cómo llegamos al momento del perdón? O sea, el perdón es una circunstancia que aparece después de un proceso que ocurre con antelación. Entonces, ¿cómo aparece la necesidad de perdonar? Normalmente la necesidad de perdonar aparece después de que a una persona se le ha ofendido, se le ha engañado, se le ha humillado, se le ha hecho algún desprecio, alguna agresión, algún daño de alguna forma, o está esa persona frustrada por las circunstancias que hacia alrededor le impiden quizás lograr lo que esa persona quiere, o sea, tiene una frustración por impotencia, y puede actuar en determinadas circunstancias por ese momento de sentirse insatisfecho, inseguro de lo que está sucediendo consigo o de lo que le hacen los demás, o lo que él cree que le hacen los demás, que le impide lograr las cosas que él quiere. Entonces hay una ofensa, hay una motivación, hay algo que activa en nosotros la primera respuesta. O sea, primero aparece la agresión o la ofensa, y luego aparece una serie de reacciones en nosotros que está normalmente establecida en el siguiente orden. Primero, después de la ofensa, normalmente lo que sentimos es dolor. Después de la ira, después del dolor, la ira, después de la ira, nos cuestionamos normalmente por qué a nosotros nos hicieron ese daño, por qué nos hicieron ese mal. Después nos entramos en un proceso casi que de culpa, en el que nosotros evaluamos si fuimos nosotros los culpables de que nos hicieran el daño. Es un tema psicológico, pero opera de esa manera. Y luego opera un tiempo en el que entramos en desconcierto, un tiempo en el que no sabemos qué hacer, cómo actuar, qué actitud asumir, ¿sí? Entonces aparece ya la segunda parte del proceso. Un aspecto es la ofensa, la agresión, luego aparece el momento de ese desconcierto, de la ira, del dolor, del cuestionamiento, y luego viene la segunda parte del proceso, que es nuestra reacción. ¿Cómo reaccionamos nosotros al daño, a la ofensa, a la humillación, al maltrato, al hurto, a cualquier cosa que nos hagan que no sea agradable? Entonces aquí aparece que usted está en una disyuntiva, usted está ante dos posibilidades: o usted decide perdonar lo que le hicieron, o usted decide no perdonar. Entonces de ahí aparece la definición que les voy a dar a continuación. Entonces podemos definir el perdón como una decisión, no como un sentimiento. Usted decide perdonar o decide no perdonar. O sea, el perdón es una decisión, no es un sentimiento que llegue a nosotros, no es un sentimiento que baje del cielo, no es promovido por nada en especial, sino que esa es una decisión personal que usted debe tomar. O perdona o no perdona. Entonces, nosotros, al decidir perdonar,
¿qué estamos haciendo? Logrando libertad. Libertad de nosotros mismos porque no nos atamos a las circunstancias ni a lo que nos hacen los demás, sino que seguimos nuestra vida y seguimos adelante. Pero también libertamos a la persona que nos hace daño porque no la atamos a nuestros pensamientos o a posiblemente nuestros deseos de venganza, o que ella se tenga que defender o tener precaución de nosotros porque podemos agredirle, podemos responderle de la misma manera que él nos hizo el daño. Entonces, el perdón es una decisión, no es un sentimiento por el cual nosotros ganamos la libertad nuestra y la libertad del que nos ofendió. Porque con la decisión de perdonar, nosotros le estamos quitando el derecho a la persona que nos ofendió que afecte nuestras emociones, que afecte nuestros sentimientos, que nos quite la visión clara de nuestra vida y los propósitos que debemos cumplir, porque hay personas que se aferran tanto al deseo de desquite, de venganza, de revancha, como usted lo quiera llamar, que enfocan su vida a partir de la ofensa en cómo devolver el mal por mal, el cómo agredir, el cómo ofender, el cómo devolver la ofensa. Entonces desvirtúan su vida y la visión de su vida en función de la venganza. Entonces fíjese que esto es trascendente. Nosotros podemos cambiar nuestra visión de vida porque no perdonamos. Pero vayamos a la palabra y empecemos por el hecho de que quizás una persona que es ofendida, una persona que es agredida, una persona que es humillada, decide no perdonar. ¿Qué dice la Biblia de las personas que toman la decisión de no perdonar? Tenga la Biblia cerca de usted y vayamos a la palabra a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. ¿Y qué dice la palabra en estos versículos? Lo más claro y definido. Una persona que decide no perdonar es una persona que está en oscuridad y no puede ver. Eso dice la palabra de los que no perdonan. Una persona que no perdona es una persona que está en oscuridad y no puede ver. Dice la palabra, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque en la oscuridad no lo deja ver. Entonces, el primer elemento que nosotros encontramos en la palabra, que es claro y definido, es que nos dice que si nosotros no perdonamos, nosotros entramos en oscuridad y nosotros ya no sabemos ni a dónde vamos y podemos tropezar en cualquier cosa en nuestra vida. Importante, trascendente. Nosotros podemos ser oscuridad, nosotros podemos entrar en la oscuridad si no perdonamos. ¿Qué más dice la palabra con respecto a las personas que deciden no perdonar? Dicen, son estorbo y contaminan. En la primera entramos en la oscuridad. Ahora, las personas que no perdonan se convierten en estorbo y pueden contaminar, dice la palabra del Señor en Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Aquí ya la palabra nos está hablando de un proceso que ocurre cuando nosotros decidimos no perdonar, y es la aparición de la amargura. Quiero hacer un recuento de esto. Normalmente, cuando nosotros no perdonamos, aparece un proceso en el que nosotros quizás inconscientemente operamos. Cuando no perdonamos, entonces, ¿qué hacemos? Alimentamos la ira. Al alimentar en la ira en nosotros, se anida en nuestro corazón el resentimiento. Al estar el resentimiento en nuestro corazón, brota la raíz de amargura. Esa raíz de amargura es como una incubadora que incuba la venganza, el deseo de revancha, el deseo de desquite. Pierdo mi visión, me enfoco en la venganza y pierdo la visión de mi vida y de mis propósitos.
Posiblemente al no cumplir la venganza o al no poder ser fácil de cumplirla, aparece la depresión. Y es tan grave este tema de la depresión por no perdón que puede la persona aún perder la vida, perder la razón. Si nosotros tenemos la oportunidad de hablar con médicos, psiquiatras o psicólogos, ellos nos pueden confirmar que muchas de las personas que están en estos lugares, la fuente de su enfermedad puede ser la falta de perdón. Y hay personas que prefieren morir a perdonar. Y muchas enfermedades psicológicas en las personas que están en estos centros demenciales son centros de personas que en la gran mayoría o en un alto porcentaje no han querido perdonar. Entonces aparece la raíz de amargura en su vida. Esa amargura contamina su existencia, pero no solamente contamina la existencia, sino que dice la persona, dice la palabra que esta persona en un grupo social, llámese iglesia, llámese club, llámese empresa, llámese familia, llámese barrio, llámese institución donde esa persona se mueva, esa persona se empieza a convertir en un estorbo. Es una persona que nada le agrada, que no apoya los proyectos, que no camina hacia donde los proyectos lo invitan, es una persona que contamina. De ahí nace ese dicho popular que dice que donde hay una manzana podrida puede podrir a los demás. Hay una posibilidad de contaminación. Entonces, la decisión de no perdonar establece o produce que estemos en la oscuridad. La decisión de no perdonar nos convierte en un estorbo y nos convierte en contaminantes. Pero aún más, las personas que no perdonan toman la posición de Dios. Las personas que no perdonan asumen la posición o el rol de Dios con referencia a esa persona que le hizo el daño. Normalmente esa persona funciona en el propósito de la venganza, del desquite, pero la palabra del Señor dice que la venganza es de Él, que Él es el que paga a cada quien según haga. Por eso lo leemos en Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. Entonces, resumamos hasta acá. Decidimos no perdonar, entramos en la oscuridad, nos convertimos en estorbo, en contaminantes, pero asumimos el rol de Dios porque asumimos que nosotros tenemos derecho a vengarnos de otra persona y esa venganza, dice la palabra claramente, que le corresponde al Señor. Pero también la persona que no perdona contradice el Evangelio, porque nosotros somos llamados hijos de Dios porque creímos en Cristo Jesús y funcionamos o debemos funcionar según el carácter de Cristo y según la doctrina que Cristo nos enseñó y la doctrina que Cristo trajo para nosotros, y por eso se llama tiempo de la gracia, es el tiempo del perdón. No lo puedo leer porque es muy extenso, pero quiero que lo anote ahí para que usted lo lea más tarde. Lucas 6, 27, 36. Lucas 6 del versículo 27 al 36. Es la historia conocida de aquella persona que le perdona las deudas, pero al salir se encuentra un deudor de él y no lo perdona. Y las circunstancias y lo que él vive por no perdonar. Entonces, lo que debemos entender es que Cristo Jesús nos trajo el Evangelio del perdón, el Evangelio de la gracia. Y si nosotros no perdonamos, estamos contradiciendo el Evangelio que Cristo trajo para nosotros. Entonces, cuando vayamos al tiempo de la comparación del perdón nuestro comparado con el perdón de Dios, vamos a darnos cuenta qué tan lejos o qué tan cerca estamos nosotros cuando decimos que perdonamos. ¿Cómo quebrar eso que nace en nosotros que se llama raíz de amargura? ¿Cómo
cómo poder romper esa cadena de hechos que nos puede llevar a la depresión o inclusive a la muerte. Entonces, lo primero es que entiendas que es una decisión el perdonar. Tú tienes que decidir perdonar. Pero el tema es que cuánto tiempo llevamos sin perdonar. Hay personas que a su familia, a su hermano, a su pariente, a su amigo, tiene algún resentimiento con esa persona y no es un tema de unos días ni de unas horas, es un tema de años que esa persona lleva sin perdonar y le ha permitido a la raíz de amargura entretejer su alma y amarrarla de tal manera que es difícil que aunque él tome la decisión no haya consecuencias en su vida porque dejó de perdonar a su debido tiempo. Entonces, la persona tiene que trabajar en este proceso, tiene que trabajar en las consecuencias del no perdonar a tiempo. Entonces, tenemos que entender que nosotros debemos actuar de la siguiente manera. Nosotros volvemos a asumir nuestra vida, tenemos que volver a reasumir y empoderarnos de nuestra vida, porque a través de la amargura, del resentimiento, del odio, del deseo de venganza, nosotros nos enfocamos en la otra persona, nos enfocamos en lo que queríamos hacerle a la otra persona, en esperar el tiempo y las circunstancias para poder vengarnos y preparamos todo un escenario en el que pudiéramos hacerlo. Ahora tenemos que abandonar esas circunstancias, tenemos que abandonar esos anhelos y esos deseos del corazón porque se vuelven esa raíz de amargura dentro de nosotros y volver a retomar nuestra vida, volver a pensar en nuestros propósitos, en nuestros anhelos, en nuestras esperanzas, en lo que nosotros queríamos realizar antes de la ofensa y antes de esa situación que nos tiene en esa situación de amargura. Entonces, volver a asumir la responsabilidad de nuestra vida. Tenemos que ser capaces y aprender para eliminar las consecuencias de no haber perdonado a tiempo, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que cerrar los capítulos de nuestra vida, tenemos que dejar las cosas atrás, tenemos que salir de ese endurecimiento del corazón que produce la amargura y el rencor y pasar la página y enfocarnos en esos sueños y en esas esperanzas a través de Cristo Jesús bajo la dirección del Espíritu Santo que Él pone delante de nosotros. No podemos quedarnos en el pasado y en el resentimiento y en lo que nos hicieron. Lo pasado, pasado es, no lo puedes cambiar. El presente es la oportunidad de cambiar tu futuro. Entonces mira hacia adelante con esperanza y con fe. Enfóquese en ese futuro, piense en lo que usted desea realizar y olvídese de esa persona que le hizo el daño, que la ofendió, que la maltrató, que lo maltrató. Aprenda a vivir de manera diferente. Y una manera de vivir de manera diferente es que yo tengo que enseñar cómo perdonar a los demás. Yo tengo esa experiencia, he vivido en mi vida sin perdonar y ha afectado mi existencia. Yo tengo en la iglesia la oportunidad de enseñarle a los demás qué es lo que sucede en mi vida cuando yo no perdono. Sea positivo. Todo lo que usted quiera realizar, si tiene fe en Cristo Jesús, todo lo puede realizar. Entonces, no se desenfoque de la palabra, viva en la palabra, tenga fe. Usted es un hijo de Dios. Como hijo de Dios, la palabra nos enseña que nosotros estamos por encima de todas las circunstancias, por encima de todas las potestades, de todas las cosas que el enemigo quiere poner en nuestra vida, todas las cosas que quiere poner el enemigo, nosotros estamos por encima. Entonces, tenga identidad, ubíquese como hijo de Dios por encima de la amargura. No se permita a usted mismo tener amargura en su vida, porque esa amargura es la peor consejera que usted puede tener. Unida al enemigo, puede hacerle cometer cosas terribles que usted ni siquiera ha pensado. Por eso, ubíquese en la identidad como hijo de Dios y esté por encima de la amargura. Sea siempre lo mejor que usted pueda hacer. Luche por ser mejor hijo, ser mejor padre, ser mejor hermano, ser mejor empleado, ser mejor persona, ser mejor profesional, en fin, enfóquese en construirse a usted mismo como una mejor
persona, como un mejor profesional, como un mejor hijo, como un mejor padre, etcétera, etcétera. Haga las paces consigo mismo. A veces cuando nos hacen daño, cuando nos causan daño, nosotros pensamos que quizás nosotros provocamos ese daño y nos culpamos y queda un resentimiento, no solamente con la otra persona, sino con nosotros mismos. Yo tengo que hacer las paces conmigo mismo, encontrar en Cristo Jesús el valor que yo tengo y mirarme a mí mismo con la dignidad de hijo, importante para Dios, para que yo pueda pasar por encima de las circunstancias que me están amargando. ¿Cómo? Pasemos al segundo punto. Tenemos que saber cómo pedir perdón. La primera parte habla de que nosotros decidimos no perdonar y hay unas consecuencias, pero ahora tenemos que pedir perdón. Nosotros debemos empezar por saber en nuestra vida qué significa que Dios nos perdone, porque si no hemos vivido el perdón de Dios en nuestra vida, seguramente no estaremos en capacidad de perdonar a los demás. Tenemos que ser conscientes de la forma en que Dios nos perdona. Jesús nos provee libertad para que nosotros alcancemos el perdón, para que nosotros a través del Espíritu Santo entendamos todo lo que tiene que ver con la teología del perdón y podamos ser capaces de caminar a ese perdón, recibirlo, conocerlo y hacerlo parte de nuestra vida para poderlo dar a los demás. Y escriba ahí en sus apuntes Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Aquí nos habla de cómo fuimos perdonados, cómo Cristo Jesús rompió el velo, cómo Cristo Jesús nos abrió el camino para que nosotros pudiéramos acceder al oportuno socorro que Dios nos da. Entonces, teniendo esa experiencia de saber que Dios nos consuela, que Dios nos ayuda, que Dios nos capacita y Dios nos prepara para una mayor bendición, nosotros empezaremos a entender que el perdón de Dios es práctico en nuestra vida y entonces entenderemos cómo darlo a los demás. Tengo que reconocer que yo he pecado. Recordamos el principio de la teología. Uno de los pilares de la teología es entender que nosotros somos pecadores. Ese es nuestro punto de partida. Entonces yo tengo que reconciliarme con Dios. Yo tengo que ir al arrepentimiento. Salmos 51, versículo 2 al 4. Salmos 51, versículo 2 al 4. Dice la palabra del Señor. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo tengo que reconocer que peco, yo tengo que reconocer que agredo al Señor a través de mi pecado. Entonces, yo reconozco que peco, yo reconozco que tengo que caminar en la palabra hacia el Señor para entender, para comprender, para aceptar el pecado, el perdón en mi vida, ¿sí? Y poder ser capaz de darlo a los demás. Yo tengo que tener fe que Dios me perdona y téngalo en sus apuntes. Dios me concede liberarme de la culpa. Salmos 32, del 1 al 5. Ahora, nosotros después de haber experimentado el perdón, después de que ya Cristo Jesús murió en la cruz, nos perdonó, pagó el precio, hizo todo lo que nosotros hemos visto en los videos anteriores, la regeneración, la justificación, la santificación, etcétera, etcétera, todo lo que vimos en los videos pasados, entendemos que ese perdón se ejecutó en nuestra vida y que Dios nos perdona. Ahora, hagámoslo de manera práctica con los demás. ¿Cómo perdonamos a los demás? Nosotros tenemos que saber perdonar a los demás. Entonces, somos perdonadores cuando nosotros somos bondadosos y compasivos. Cuando nosotros somos bondadosos y compasivos, sabemos perdonar. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, versículo 32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Dios no nos está pidiendo nada que Él no nos haya dado primero.
Él ya nos perdonó. Entonces, en esa bondad y en esa compasión que son fruto de mi relación con el Espíritu Santo, entonces yo puedo perdonar. Yo perdono cuando yo aprendo a ser tolerante. Si nosotros somos intolerantes, y esta sociedad es un ejemplo de eso, nosotros en esta sociedad latina y especialmente nosotros como colombianos hemos sido intolerantes y hemos manejado un tiempo de violencia muy fuerte porque nosotros normalmente somos intolerantes. Si uno ve los casos policiales en todas las ciudades del país, el número de riñas es el número más alto de los delitos que se cometen en este país. Entonces somos intolerantes. Y la palabra del Señor me dice que sea bondadoso y compasivo, pero también me dice que sea tolerante. Colosenses capítulo 3 versículo 13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Siempre el Señor nos está diciendo, yo los perdono, yo los perdono, yo los perdono, así como yo los perdono. Entonces usted a través de la bondad, de la compasión y de la tolerancia, usted debe perdonar. El perdón que recibimos, lo recibimos por gracia. Nosotros no hicimos nada en el proceso de salvación. Nosotros recibimos ese perdón porque Dios dispuso, porque Dios quería perdonarlos. Escriba en sus apuntes Mateo capítulo 18, versículo del 23 al 35. Esta es una historia conocida. Quiero quedarme en el versículo 32. Dice la palabra del Señor. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Refiriéndose a que esa persona recibió la condonación de la deuda, pero él no fue capaz de perdonar al otro o de condonar la deuda del otro, aunque la cuantía era mucho menor. Nosotros podemos perdonar a los demás siendo bondadosos, siendo compasivos, siendo tolerantes, entendiendo que Dios nos perdona y de esa misma manera nosotros debemos perdonar a los demás. Pero nosotros no podemos dejar acumular la falta de perdón en nuestra vida. Nosotros debemos perdonar día a día. Nosotros no podemos acumular resentimiento en nuestra vida porque cuando menos nos demos cuenta, estamos ya con una raíz de amargura en nuestra existencia. Entonces, dice Lucas en el capítulo 17, 3 y 4, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Nosotros pareciera que tuviéramos un límite de perdón. O sea, si perdonamos una vez y ya la segunda, no más. La próxima vez no lo perdono. Normalmente son las formas de expresión de nuestra sociedad. Y la palabra me dice que no, que nos cuidemos. Que si la persona se equivoca todas las veces que sea, esa persona, usted perdónelo. No porque esa persona lo merezca, no porque esa persona sea digna de su perdón, así como nosotros no somos dignos del perdón de Dios, sino porque usted no puede comprometer sus emociones, sus sentimientos, su vida futura en una amargura por falta de perdón. Es libertad lo que ganamos a través del perdón. Hay otra circunstancia cultural en nuestro país y esta me parece enfocada directamente a esto. Y dice, el perdón nacido del amor no tiene memoria. El perdón nacido del amor no tiene memoria. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted decide, porque es una decisión, perdonar a alguien, no hay motivo por el cual en una circunstancia futura usted le esté recordando a esa persona, pero es que yo ya le perdoné esta falta, pero es que, ¿sí? O sea, en esto, las relaciones interpersonales en nuestra sociedad es muy frecuente escucharlo. O sea, otra vez,
pero si usted hace 10 años a las 3 de la tarde en tal lugar vestido de tal manera, usted me hizo esto. Recordamos hasta el último detalle, si estaba el sol, las lunas o las estrellas, si estaba vestido de rojo, de blanco, de amarillo, de verde. Recordamos qué cara nos hizo, cómo nos ofendió. O sea, si nosotros perdonamos con amor, el amor no tiene memoria de la ofensa que recibimos. Nosotros tenemos que ser capaces de sacar de nuestro corazón o de quitarle toda la importancia al hecho porque nosotros perdonamos. Puede que la memoria lógica nuestra mantenga el archivo de información, pero eso no le da derecho a volverlo a sacar y perdónenme la palabra, restregárselo a otra persona diciendo yo ya lo perdoné, usted me hizo esto, usted me hizo aquello, y le sacan la lista de sus pecados y de sus problemas y de sus faltas y de sus errores, y eso es muy frecuente en la relación de pareja. Si perdonamos, realmente perdonemos, olvidemos, y el archivo no lo puedes borrar de tu mente, pero no tienes derecho, porque si tú usas los archivos de dolor del pasado, es que tú no has perdonado. El perdonar tiene una particular fuerza y poder. El perdonar le quita la posibilidad de ventaja al enemigo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué está diciendo la palabra? La palabra está diciendo que si nosotros no perdonamos, lo que estamos haciendo es tener una puerta abierta por donde el enemigo va a poder maquinar, va a poder entrar a nuestra mente, va a poder manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones, va a estar plantando la amargura en nuestro corazón, y nosotros al no perdonar le estamos dando ventaja al enemigo. Pero yo sé que usted está diciendo todo no se puede perdonar. Sí, todo se puede perdonar. Lo que pasa es que también hay una lógica y una razón. Y tenemos que entender también que hay relaciones y hay circunstancias que no se pueden restaurar. Hay personas que definitivamente uno las puede perdonar de corazón, pero en esas personas no opera ningún cambio. Uno las puede perdonar y esas personas todavía siguen intentando hacernos daño. O sea, hay relaciones, hay que ser conscientes también que hay relaciones que no podemos restaurar. Pero eso no quiere decir que usted no los perdone. Usted puede perdonar a las personas de corazón. Así la relación no se restaure. Y vayamos a la palabra. Sin rencor en el corazón, hay ocasiones que es conveniente alejarse de cierto tipo de personas. Voy a ir al ejemplo de David, primera de Samuel, capítulo 26, versículo 25. En este caso es la situación de David. Entonces, bendito seas David, hijo mío, respondió Saúl. Tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. O sea, hay momentos en que las situaciones de entre dos personas son tan difíciles de arreglar que es preferible separarse de esas personas. Es preferible cada uno coger su camino. Pero quiero que vayamos también un poquito más adelante en Primera de Samuel, capítulo 27, versículo 1. Con todo, David pensaba: un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Yo tengo que ser apercibido, yo tengo que ser consciente, yo tengo que tener discernimiento. Hay situaciones y hay personas con las que definitivamente nosotros no podemos conciliar. Perdonémoslos en el corazón. Vivamos libres del daño que nos pudieron haber hecho. Pero hay personas de las cuales nos debemos alejar, hay personas a las cuales debemos evitar, hay personas de las cuales nos debemos alejar. Lo vemos también en otro ejemplo para que tome nota, segunda de Timoteo 4, 14 al 15, y habla de Alejandro, que había hecho daño y que se esperaba que siguiera haciendo daño.
Y otro versículo que nos habla de esto es Romanos 12:18. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, tenemos que ser claros. Nosotros debemos decidir perdonar. Nosotros debemos aprender a recibir el perdón de Cristo Jesús en nuestra vida, entenderlo y vivirlo, y luego llevarlo a los demás a través de la bondad, a través del amor, a través de ser compasivos, a través de ser tolerantes, a través de perdonar día a día, no dejar acumular el rencor en nuestro corazón, no recordar la falta, no recordar permanentemente la falta. En esto hay un ejemplo que quisiera colocar. Nosotros, en nuestra sociedad, por tradición o por cultura, normalmente el hombre es el que ha sido infiel en la relación de pareja, aunque eso ha cambiado en la actualidad. Pero digamos que el hombre era el que era infiel. ¿Qué hacía la esposa? La esposa le contaba a la mejor amiga. La mejor amiga le contaba al barrio y a la ciudad. Y la persona que había sido infiel está en boca de toda la ciudad. Todo el mundo se enteró que había sido infiel. Entonces se genera un ambiente en contra de esa persona. Por las circunstancias, esa pareja puede volver a vivir junta. Pero lo que sale de nuestra boca en contra de esa persona nos dificulta el volver a reconciliarnos con él. Entonces, un consejo: si hay un problema personal, trátelo con la persona, trátelo con las personas que sean pertinentes, su consejero, su pastor, su líder, la persona que le ayuda, un profesional de la psicología o de la psiquiatría, o sea, la persona que le permita aportar en la ayuda. No riegue, perdóneme la palabra, no riegue el chisme, porque recoger el chisme es muy difícil, y el daño que usted le causa a la imagen de esa persona con la que usted se reconcilia después, usted no puede resarcir ese mal. Entonces tengamos cuidado con lo que decimos, y vayamos a donde debemos ir y contárselo a quien debemos contárselo en su momento debido. Yo les invito a que en su oración íntima le pidan al Señor que les dé la capacidad de perdonar, que puedan vivir en su vida el perdón de Dios, que puedan vivir en su vida el perdonar a los demás, el que puedan ganar esa libertad para usted y para las personas que en un momento dado lo ofendieron, pero que su vida no esté amarrada al pasado, que su vida no esté amarrada a las circunstancias del pasado. Hay personas que emocionalmente están atadas, uno habla con ellas y esas personas dicen: no, yo perdoné, yo ya, esa persona quedó en el pasado, esa persona ya no me importa, que puede hacer con su vida lo que quiera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa persona escucha una canción y llora. Esa persona huele un perfume y se le bajan las lágrimas. Esa persona todavía tiene guardado por allá en el closet, esa persona del pasado tiene guardado los caramelitos, las envolturas de los caramelitos los tiene guardados, la tarjeta, la invitación, la rosa, la flor seca, marchita, la tiene guardada. No nos aferremos al pasado, liberemos del pasado, el pasado quedó atrás. Liberémonos también de esas personas con las cuales no podemos conciliar, perdonémoslos, pero vivamos nuestra vida y sigamos adelante. Yo le invito a que en sus oraciones usted le pida al Espíritu Santo la capacidad de perdonar. Quiero dejar hasta acá, para no extenderme más el tema, esta primera parte del tema. La próxima semana vamos a hablar de algo muy importante, y es que la dificultad más grande no está en perdonar a los demás. La dificultad más grande está en perdonarnos a nosotros mismos. Y vamos a analizarlo la semana entrante. Aquí estamos hablando del perdón hacia los demás, del perdón que Dios nos da, pero nos queda pendiente el que seamos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Y una vez terminado esa parte del perdón a nosotros mismos, entonces haremos la comparación en cómo perdona Dios y cómo perdonamos nosotros, para que conozcamos la diferencia. Yo le invito cordialmente a que nos acompañe el próximo jueves. Si tiene alguna pregunta, por favor
Elía, no sé si tengo en este momento alguna pregunta, creo que en el momento no. Eh, bueno, entonces, gracias por las palabras de la hermana Mayra, gracias por las palabras de la hermana Yesenia, gracias por sus comentarios, gracias por su compañía. Vimos en este momento entonces el perdón al prójimo y el perdón que Dios nos da. Ahora vamos a hablar la semana entrante del perdón hacia nosotros mismos y haremos la comparación entonces del perdón que Dios nos da y el perdón que nosotros damos o la forma en que nosotros los damos para ver las diferencias. Gracias por acompañarme. Este video lo subiremos al canal de YouTube Alimento para mi Espíritu para que usted lo pueda ver todas las veces que sea necesario. Acompáñenos el próximo jueves a través de este Facebook Live y sus preguntas al WhatsApp 301-712-3942. Recuerde, en estas circunstancias, en esto que está viviendo el mundo, usted es luz y sal del mundo. Dé la respuesta que el mundo necesita, dé la solución que el mundo necesita. Eleve sus oraciones y sus súplicas al Señor, porque en usted está el poder, en usted está la verdad, en usted está la luz, en usted está la solución. Ayúdenos que a través de nuestra oración, así con nuestros hermanos en todo el mundo, seremos capaces de salir de esta situación en el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendiga. Amén, amén y amén.